Ok, arrancamos con este podcast que va a ser es uno de los primeros de una serie de podcasts que vamos a hacer en donde vamos a hablar un poco sobre lo que ya venimos trabajando en el canal, que es todo lo relacionado a diferentes dogmas esotéricos, ocultistas y las diferentes ramas de todo lo que sea el ocultismo. Nuestro invitado de hoy van a descubrir quién es al final de la entrevista, así que quédense pendientes para escuchar todito lo que nos va a comentar y nos va a educar y reeducar. Así que bueno, bienvenido a nuestro invitado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bastante bien, con mucha curiosidad encima. Primero que nada, sé que sos cultuás o te sos practicante de la demonología. Y también sabemos que la demonología tiene un concepto bastante amplio. Pero a mí me interesaría saber, y esta entrevista va a tocar netamente el concepto tuyo, tu dogma, y qué es lo que practicas en ello. Por lo tanto, mi primera pregunta es, ¿cómo definirías el término demonio en tu dogma, en tu concepto, en tu idea? Demonio. Demonio para mí es lo que significa daemon en griego, que vendría a ser un ser místico, poderoso y ajeno a la moral del bien y el mal del ser humano. O sea que me estás diciendo que la mayoría de los que algunas veces hemos practicado algún tipo de dogma cristiano, y es que es el concepto mayoritario, siempre se ha puesto al demonio como el contrario de Dios. Pero sin embargo me estás diciendo que estás hablando de una energía superior que tiene, digamos, sus propias funciones, ¿no? Que tiene su propia historia y que no es el enemigo de Dios. No necesariamente. Como decía, viene del griego el término. Antes al cristianismo eran seres poderosos, sí, distintos al ser humano en muchas cualidades, pero no respondían a una moral del bien y del mal como se plantea en las religiones judio-cristianas. Ah, interesante. Bien, entonces, a mi modesto entender, podríamos poner, digamos, y quizás sea un poco altanera la definición que dé, pero podríamos decir que Dios y demonios están en una especie de paralelismo, Sí, Dios es la idea del Dios único es posterior, pero sí, porque de alguna manera lo que se considera demonio fueron antiguamente a la aparición de las religiones judíos cristianas, fueron deidades también que quizás fueron dioses, no en el concepto cristiano, pero sí dioses, deidades de otras comunidades y otras culturas. sí. Bien, entonces está interesante esto. Ahora, quisiera saber qué fue lo que te atrajo inicialmente a entrar a la demonología, a estudiarla. ¿Hubo algún evento importante en tu vida o fue un simple acto de curiosidad? Fue curiosidad principalmente. Desde siempre me interesó, siempre observé la hipocresía que se veía en las iglesias, en las plazas, en la casa de la abuela y siempre me interesó ahondar en ese tema y eventualmente llegué a ese punto. No hubo un evento en sí, sino que fue una sucesión natural de cosas. Bien, y todo llevó a ese camino. ¿Te iniciaste muy joven en este camino de estudio ocultista? Sí, a los... Era adolescente, era menor todavía. Ah, qué interesante, bien. Que es la etapa, digamos, en que uno busca la respuesta a todas esas preguntas que nadie quiere responder, más aún lo relacionado a lo demonológico, ¿no? Sí, lo establecido en sí. Lo establecido en sí, exactamente. Ahora decime, entraste a un culto, por decirlo de una manera, entonces tengo entendido que hay dos tipos de personas practicantes de la demonología. Tenemos un demonólogo que es teórico Sí. y un practicante. Explícame cuáles son las diferencias y en qué lugar te ubicas.
Partimos de la aclaración de que llamamos a esto culto demonológico por costumbre. Demonología en sí es el hecho de estudiar respecto a los demonios. Lo que viene a ser un culto hacia los demonios se llama demonolatría. Son dos cosas distintas que simplificamos porque tampoco es un contenido muy extendido. Bueno, teórico es el demonólogo, el que estudia, el que le interesa, ve los símbolos, ve las fuentes, los grimorios antiguos y todo eso, pero no practica. Se puede decir que tiene conocimiento, depende de dónde busque, evidentemente, pero no tiene capacidad práctica y puede ni siquiera tener fe en esto y verlo como un simple estudio, y es respetable. En cambio, el practicante está obligatoriamente atado a estudiar, sino para qué te vas a meter en esto, pero tiene conciencia práctica. Puede desarrollar una fe porque técnicamente ya ha comprobado lo que el dogma tiene para ofrecer. No es simplemente palabras en un libro. Claro, entonces podemos decir que el estudio teórico se hace vida o se hace carne, se hace energía a través de la práctica ritualística, ¿no? Sí. Bien. Ahora mi pregunta viene, ¿hay un manual de eso, de cómo trabajar las ritualísticas? ¿O es simplemente instinto? Porque veo, por ejemplo, mucho que en redes sociales muestran, dicen, invocás a tal demonio, llamás a tal demonio para trabajar tal cosa, pero ¿hay algún tipo de manual específico que diga de esta forma se trabaja o es simplemente una investigación amplia que finalmente termina de canalizarse con un desarrollo lógico? Separando los tantos. Dentro del culto a los demonios o al demonio, existen varias ramas, varias escuelas, varios dogmas. Dentro de lo que yo cultúo no hay en sí un libro físico. Es principalmente tradición oral, que me gustaría o estoy en proceso de pasar a papel ese conocimiento oral, sí me encantaría. Después, dentro de otras escuelas y otros dogmas, tienes otros libros o no. Los más comunes para los que están rozando la demonología, el Ars Goetia, las clavículas de Salomón, Grimorio del Papa Honorio, la gallina negra, pero son referencias. Si lo que quieres es un conocimiento firme, tienes que acercarte a un culto practicante. Bien, y hay, entre todos estos materiales que citaste, hay, digamos, un eje conductor, tienen todas las mismas ritualísticas, varían una con otra, varían los tipos de demonios, o cómo es más o menos ese sistema de... De lo que he visto en términos de grimorios, libros y lo que sea, existen similitudes entre unos y otros y algunos pueden ser muy dispares, depende del material que estés consultando. Bien. Ok, en tu caso, sé que estás trabajando en un material y que venís de un culto que fue eh, transmitido de generación en generación dentro de un círculo familiar y que hoy te encontrás trabajando en parte en justamente asentar gráficamente todas las experiencias, todas las leyendas, todos los rituales correspondientes a ese dogma que están introducidos en lo que se llama un Sefer Toledot. ¿Podés explicarnos qué es un Sefer Toledot? Un Sefer Toledot es un libro de generaciones, de generaciones. Es un compendio de libros, relatos, donde se narra la historia de una familia. Existen Sefer Toledot apócrifos De Jesús estuve leyendo en de algunas partes. Jesús, de María Magdalena, de Judas Iscariote. Evidentemente no son textos canónicos para la religión cristiana o cualquier otra, pero sí existen y son eso.
Una de las cosas muy interesantes que me llamó mucho la atención de los sistemas de los Sefer Toledot es que hay un Sefer Toledot relacionado a Jesús que cuenta la historia contraria a lo que conocemos del cristianismo, y que está escrito, lo escriben un grupo de personas, una comunidad donde Jesús vivía, y se cuentan las cosas que él hacía que no eran las que se ven en la Biblia. Entonces, podemos decir naturalmente que los materiales que están bajo la rama del Sefer Toledot son materiales que no son canónicos, ¿verdad? Exacto. Bien, entonces se entiende. Si encuentran en internet algún Sefer Toledo, ya tienen que saber que es la historia negra de de alguna época de la historia de la humanidad. ¿Se entiende? La parte oscura. Ahora hablemos un poco más de lo que son las entidades demonológicas. Las entidades demonológicas tienen una conciencia propia e independiente o quizás son proyecciones de la mente humana. ¿Cuál es tu pensamiento al respecto? Creo que yo pienso que ninguna de las dos. La conciencia propia es algo muy humano, sabemos lo que es,